Hola a todos, con este video quiero que continuemos con la construcción de árboles de decisión. Vamos a ver el caso de Químicas Alfa, S.A. La empresa tiene que decidir entre construir una planta pequeña, que costaría 1.300.000, o una grande, que costaría 3 millones. En esta planta, ya sea pequeña o grande, se va a fabricar un producto cuya vida se estima en 10 años. Se considera una probabilidad del 70% de que la demanda sea alta durante los primeros 2 años. Pero de este 70% hay 10 puntos porcentuales, o sea, una probabilidad del 10% de que inicie alta los primeros 2 años y luego baje porque el producto no convence a los consumidores. Esto significa que hay un 60% de probabilidad de que inicie alta y luego se mantenga alta los siguientes 8 años. Hay una probabilidad del 30% de que la demanda inicie y finalice baja. Si inicia baja, no tiene ninguna chance de subir. Eso tiene probabilidad de 0%. Si la demanda se mantiene alta luego de los 2 años, será necesario ampliar la planta pequeña y eso tiene un costo adicional de 2,2 millones. Tanto si la demanda es alta como si la demanda es baja, la planta grande no se puede reducir. Si la demanda resulta baja, la planta pequeña es suficiente. Se estima que la fábrica grande y la demanda alta generarían un flujo de 1 millón por año. La fábrica grande, pero con demanda baja, generaría un flujo de 10.000 por año, 100.000 por año. 100.000. Una planta pequeña con demanda baja generaría 400.000 por año. Si la planta es pequeña y la demanda inicial es alta, se generarían 450.000 por año durante los primeros 2 años. Si esta situación se sostuviera en el tiempo, los siguientes 8 años, el resultado sería de 300.000. O sea, decidimos por la planta pequeña, los primeros 2 años la demanda inicial fue alta, y eso significó un resultado de 450.000. Pero si no se amplía la planta y la demanda sigue siendo alta, los restantes 8 años ganaríamos 300.000. Si la planta pequeña se ampliase y la demanda se sostuviera alta, generaría 700.000 los otros 8 años siguientes. ¿Sí? Los primeros 2 seguirían siendo de 450.000, pero los restantes 8 serían de 700.000. Si se ampliara la planta pequeña, pero la demanda bajase, en ese caso los 8 años siguientes estaríamos con un flujo de 50.000. El costo de oportunidad para esta firma puede estimarse en el 10% anual. Acá tenemos armado el árbol de decisión
De nuevo a la izquierda tenemos un cuadrado con la primera decisión que hay que tomar, que es si la planta es grande o es pequeña. Si la planta es grande, nuestras decisiones terminan ahí, solamente queda el evento de cómo finalmente se comporte la demanda, si fue siempre alta, si inició alta y luego bajó, o si fue siempre baja. En el caso de que elijamos la planta pequeña, si la demanda fue siempre baja, no tenemos que decidir más nada, nos quedamos con la planta pequeña. Pero si decidimos optar por la planta pequeña y la demanda inicial fue alta, al cabo del segundo año debemos decidir si ampliamos la planta o no. Y en cualquiera de estas dos alternativas surgen dos situaciones en función del evento. Y es, sabemos que la demanda inicial es alta, pero se puede mantener alta o puede bajar. Esto puede pasar tanto si expandimos la planta como si no expandimos la planta. Este es el árbol de decisión conceptual del problema. Luego le volcamos los números. Si construimos la planta grande tenemos que gastar 3 millones. Que la demanda sea siempre alta y sostenida tiene una probabilidad del 60%. Y esa demanda con una planta grande nos dan un flujo de 1 millón por cada uno de los 10 años. Si construimos la planta grande, la demanda inicial fue alta y luego bajó, esto tiene una probabilidad del 10% y nos da un resultado de 1 millón los primeros 2 años y luego 100.000 los siguientes 8 años. Si construimos la planta grande pero la demanda fue siempre baja, este escenario tiene 3% de probabilidad y nos da un resultado de 100.000 cada uno de los 10 años. Si construimos la planta pequeña, tenemos que gastar 1.300.000. Hay un 70% de probabilidad de que la demanda inicial sea alta. Y esto nos daría 450.000 los primeros 2 años. También hay un 30% de probabilidad de que la demanda sea siempre baja. Y esto nos daría 400.000 por año durante los 10 años. En esta rama del árbol, o sea, optamos por la planta pequeña y la demanda inicial fue alta, al cabo del segundo año tenemos que tomar la decisión de si ampliamos o no la planta. Si ampliamos la planta, tenemos que gastar 2.200.000 adicionales al 1.300.000 que ya habíamos gastado. Habiendo iniciado alta la demanda, hay una probabilidad del 86% de que siga siendo alta. Y si eso pasa, ganaríamos 700.000 cada uno de los 8 años. Si la demanda inicial empezó alta, hay una probabilidad del 14% de que baje. Y si eso pasa, ganaríamos 50.000 durante los otros 8 años. Este 86% surge de hacer 60% dividido 70%. O sea, dado que la demanda inicial fue alta, que sea alta durante los 10 años. 60 sobre 70, 86%. 10% sobre 70, 14%. Lo mismo tenemos si decidimos no expandir la planta. Con probabilidad del 86% la demanda se mantiene alta
y esto da un resultado de 300.000 durante los restantes 8 años, o con probabilidad del 14%, la demanda baja, y esto nos da un resultado de 400.000 durante los siguientes 8 años. ¿Cómo vamos a resolver la decisión una vez que ya tenemos armado el árbol de decisión? Vamos a ir para decirlo de algún modo, de derecha a izquierda. O sea, de la última decisión que tenemos que tomar a la primera. En este caso hay solo dos decisiones. Con lo cual empezamos con la segunda. Lo primero que tenemos que definir entonces es si expandimos o no expandimos la planta. Vale aclarar que nos preguntemos si expandimos o no expandimos la planta no implica que decidimos ya que la planta va a ser pequeña. ¿Bien? Simplemente vamos a intentar encontrarle un valor a esta decisión, una resolución, para luego preguntarnos por esta decisión. Estamos yendo de derecha a izquierda. Acá, como se trata simplemente de definir la decisión 2, quite los demás datos de la filmina y simplemente me quedé con los datos vinculados a la segunda decisión. También expresé todo en términos de valor actual. Esto significa que estos 700.000 durante 8 años, si los descontamos al 10%, si los descontamos al 10% hasta el segundo año, hasta el año 2, valen 3.735.000. Estos valores están en miles. Bien, entonces tenemos con una probabilidad del 86% un valor actual de 3.735.000 y con una probabilidad del 14% un valor actual de 267.000. Este es el contexto de la decisión de expandir la planta. Si decidimos no expandir la planta, tenemos con 86% de probabilidad un valor actual de 1.600 y con 14% de probabilidad un valor actual de 2.314.000. Esto es 1.600.000, ¿no? Porque están miles. Con 86% un valor actual de 1.600.000, con 14% un valor actual de 2.314.000. Estos son los datos vinculados a la decisión 2. Lo que vamos a hacer es calcular la esperanza matemática. O sea, la probabilidad de que la demanda se mantenga alta por el valor actual que obtendríamos si la demanda es alta y la fábrica fue ampliada, más la probabilidad de que la demanda baje por el valor actual que recibiríamos si la demanda bajó y la planta fue ampliada. Resolver este cálculo nos da un valor actual de 3.254.000. Hay que descontarle que gastamos 2.200.000 en la construcción de la planta, lo que da un valor actual de 1.054.000. Para la decisión de no ampliar la planta tenemos 86% de probabilidad de que la demanda se sostenga alta, lo que daría un valor actual de 1.600.000, más 14% de probabilidad de que la demanda baje, lo que daría un valor actual de 2.314.000.
La resolución de este cálculo da 1.675.000. En este caso no hay inversión adicional y nos queda un valor actual de 1.675.000. Como vemos, 1.675.000 es más grande que 1.054.000, con lo cual, si estuviésemos parados en el momento 2, decidiríamos no ampliar la planta y eso tiene un valor actual esperado de 1.675.000. Tengamos siempre presente que este valor está expresado en el momento 2, no está expresado en el momento 0, en el momento de la primera de las decisiones. ¿Está bien? Sabiendo esto, sabiendo que estando en el momento de la decisión 2, decidimos no ampliar la fábrica y que eso tiene un valor de 1.675.000, planteamos el resto del ejercicio. Ahora sí, están todos los datos, de nuevo están en valor actual, descontados al 10%. Y si construimos la planta grande y la demanda se sostiene alta, con un 60% de probabilidad tendríamos un valor actual de 6.145.000. Construir la planta grande y tener una demanda inicial alta que luego baja tiene un valor actual, tiene una probabilidad del 10% y nos da un valor actual de 2.176.000. Construir la planta grande y que la demanda sea siempre baja tiene una probabilidad del 30% y nos da un valor actual de 614.000. Construir la planta pequeña y que la demanda sea siempre baja tiene una probabilidad del 30% y nos da un valor actual de 2.458.000. Construir la planta pequeña y que la demanda inicial sea alta nos da un valor actual para los primeros 2 años de 781.000. Estos son los primeros 2 años a 450.000 descontados al año 0. Más el valor actual esperado de la decisión no expandir la planta, porque eso ya lo discutimos, que es de 1.675.000 en el momento 2 y que expresados en el momento 0, o sea, descontado 2 periodos, valen 1.384.000. Bien, entonces, todos estos valores, el 6.145.000, el 2.176.000, los 614.000, los 781.000, el 1.384.000 y los 2.458.000, todos esos valores están expresados al momento 0, al momento que hay que tomar la primera de las decisiones, que es construir una planta grande o una planta pequeña. Teniendo todos estos datos, volvemos a calcular las esperanzas matemáticas. La alternativa planta grande nos da con 60% de probabilidad de que la demanda sea siempre alta, un valor actual de 6.145.000. Con 10% de probabilidad, un valor actual de 2.176.000 y con 30% de probabilidad, un valor actual de 614.000. Acá faltó el signo peso. La resolución de toda esta cuenta da 4.089.000. A esto hay que descontarle los 3 millones que cuesta la planta grande y nos da un valor actual de 1.090.000. La planta pequeña. Tenemos
70% de probabilidad de que la demanda inicie alta, por el valor actual de los primeros 2 años de operar la planta chica con demanda alta, más 70% de que la demanda inicie alta, decidamos no, no expandir la fábrica por el valor actual de esa decisión, el valor actual esperado de esa decisión que habíamos calculado en 1.384.000. ¿Sí? Estos son el 1.675.000 que calculamos descontado 2 años más. Estamos haciendo referencia a este pasaje, ¿no? Que ya lo discutimos. Más 30% de probabilidad de que la demanda sea siempre baja, con una planta pequeña, lo que nos da un valor actual de 2.458.000. La resolución de esta cuenta da 2.253.000, a lo cual hay que restarle el 1.300.000 de la construcción de la planta pequeña. Esto da 953.000. Está claro que la planta grande tiene un valor actual esperado más grande que la planta pequeña y por lo tanto vamos a decidir construir la planta grande. Recuerden que todo este desarrollo está hecho en base al texto de John Magee, Árboles de decisión, técnicas de aplicación.